en la primera infancia. No, pero es lo mismo entonces. Exacto, porque los lineamientos son los mismos. ¿Y también hay uno para primaria y otro para secundaria? No, ¿O eso es solamente en...? Por ahora no, están en proceso de elaboración, porque en definitiva acá el desafío es los perfiles de egreso. Lo que caracteriza el marco curricular es establecer un perfil de egreso. Es decir, ¿qué es lo que quiero lograr yo cuando el niño sale de tal año, de tal etapa de la escolaridad? ¿Se entiende? No es seleccionar un conjunto de contenidos, sino pensar qué es lo que quiero que el niño desarrolle. No solo se restringe a decir, bueno, quiero este contenido, este otro contenido, bueno, no. Es decir, bueno, ¿qué es lo que quiero cuando un niño termina el primer ciclo de educación primaria, es decir, primero y segundo año? ¿Qué es lo que quiero ver en ese niño? ¿Qué es lo que quiero identificar en ese niño? Y lo quiero identificar yo, la maestra Verónica de tal escuela, y la maestra fulana de tal otra escuela, y la maestra mengana de tal otra escuela. Todas vamos a tener un criterio común, un marco común. Ese marco común lo que va a dar es, bueno, ¿qué sujeto quiero para la sociedad que tengo? Porque como ustedes vieron el año pasado, la idea de educación va a estar ligada a la idea de sociedad. Los marcos, el marco curricular se va a ajustar a la demanda que la sociedad le hace a la escuela. Porque en definitiva la escuela va a estar al servicio de la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que pasa a veces con, que el marco curricular sigue integrando a los programas, ¿sí? O sea, el marco curricular es como un paraguas, pero que sigue integrando otras reglamentaciones. No quiere decir que el marco echa por tierra el programa 2008, para nada. El programa 2008 sigue vigente. Lo que establece el marco es decir, bueno, ¿cómo pensamos un perfil de egreso común para los niños de nuestro país? Es decir, los niños que atraviesan por la escolaridad van a tener como resultado esto. Básicamente eso es lo que propone el marco. Que el marco es parte de una dimensión política. Es elaborado por la ANEP, por la Administración Nacional de Educación Pública. Dentro de aquel esquema dijimos, tenemos la ANEP, tenemos el Consejo Directivo Central, que sería el CODICEN. Después tenemos el Consejo de Educación Inicial y Primaria, que con la LUC cambió a Dirección de Educación Inicial y Primaria. El Consejo de Educación Secundaria, que cambió a Dirección de Educación Secundaria. Y el Consejo de Educación Técnico Profesional, que cambió a Dirección de Educación Técnico Profesional. Y el Consejo de Formación en Educación, que siguió con la misma nominación. ¿Recuerdan eso que dijimos del paraguas, no? La ANEP, el CODICEN y los subsistemas. ¿Eso se acuerdan? Sí, que habíamos visto una... la grilla. Un organigrama, ¿verdad? Exacto, exactamente. Sí. Bueno, nosotros habíamos planteado que este marco curricular va a establecer algunos elementos centrales en cuanto a cuáles van a ser sus paradigmas, cuál va a ser su paradigma, en qué va a estar centrado. Entonces allí se denominan las ideas fuerza. Nosotros ya las hemos mencionado y las hemos visto a la luz de la Ley de Educación. Lo importante es ver que todas estas reglamentaciones se complementan, ¿sí? No se van a separar, se van a complementar. Entonces, en este marco curricular, las ideas fuerza, dijimos, van a estar centradas en el estudiante como el centro de la educación, la educación como derecho humano fundamental, el aprendizaje como una construcción personal y colectiva, es decir, el aprendizaje como una construcción de corte social. No solo aprendo yo con mi proceso interno, sino que aprendo en la interacción social con otros.
Lucía, vos estás levantando la mano. Sí, tengo una duda desde hace unos días que me da un poco Sí. de vergüenza preguntarlo porque capaz que No. como que ya lo tendría que resaber, pero quería como organizar un poco mi cabeza. Entonces, las políticas educativas sí dependen del gobierno vigente, pero después el marco curricular lo hace ANEP, que ANEP es independiente del Ministerio de Educación y del gobierno, ¿no? ¿Eso es así? Sí. La NEP es un ente autónomo. Eh, El ahí currículum, no depende. el currículum ya está hecho y lo hacen técnicos en realidad. No lo hace el poder. A ver, por ejemplo, el poder político no va a decir, bueno, vamos a enseñar en literatura, yo qué sé, el concepto de, no sé, poema. Vamos a enseñar en geometría el concepto de... No, eso es el programa y eso lo va a establecer cada subsistema, digamos, con sus equipos técnicos. O sea, van a analizar y van a decir, bueno, en el programa de primer año se va a ver este y este contenido. Hay una decisión política, porque los técnicos van a lanzar una propuesta. Después el poder político va a decir, bueno, lo apruebo o no lo apruebo. Es decir, el CODICEN. Que no te olvides que el director del CODICEN va a ser designado por el gobierno. Claro, eso Entonces, era lo que yo quería exacto, como Es acotar. independiente hasta cierto La beta política está punto, siempre. ¿no? No es- Pero a ver, pero la Claro. NEP es un ente autónomo, ¿sí? Y bueno, si bien el director es seleccionado, las cosas se votan en conjunto. ¿Ah? Y bueno, cuando estamos hablando de una cuestión programática, es una cuestión más de corte técnico. Cuando hablamos de una cuestión de política educativa, estamos hablando de una cuestión técnica y política. Es decir, cuando yo digo impulso, y está muy bueno lo que preguntás, Lucía, porque el marco curricular se impulsó en el marco del gobierno progresista. No fue este gobierno que lo impulsó. Entonces, esas ideas fuerza son desde una perspectiva del gobierno anterior, que están plasmadas en la ley 2008 y que en su mayoría se comparten. ¿Tá? Pero esa pregunta que vos hacés es muy importante. La política educativa... Yo tengo una está- pregunta Sí. para vincularla con la de Lucía. Como vos decís que el marco fue hecho tipo del gobierno anterior, ¿puede que ahora lo quieran modificar tipo algo del marco o tipo por ahora lo van a dejar igual? No se sabe. O sea, Porque yo creo por que ahora... escuché algo como que lo iban a cambiar, pero capaz que de cualquiera. Por ahora el marco está funcionando. ¿En qué sentido? Está funcionando porque plantea los perfiles de egreso y las ideas fuerza. Creo que todos comparten las ideas fuerza en esta cuestión de la centralidad de la educación del estudiante, la educación como derecho humano. No obstante, el poder político puede cambiar, puede modificar ese marco curricular, claramente. Es más, yo sé que estaban haciendo una revisión de programas y bueno, todo eso se puede impulsar, claramente que sí. Por ahora está vigente. A ver, el marco curricular no es la ley. El marco curricular no es la Biblia. El marco curricular no todos lo conocen. Esto es otra cosa importante. Ustedes ejerciten, yo qué sé, no sé, cuando vayan a la escuela, de repente conversen con las maestras, preguntan el marco curricular y yo no estoy tan segura de que todo el mundo maneje qué es el marco curricular. Es que, claro, yo por ejemplo no lo conocía, sabía que la ley de educación existía y el programa también, obvio, pero del marco curricular me enteré cuando tipo arranqué magisterio, que existía un marco curricular. Exactamente. Es lo que pasa cuando, o sea, lo que decíamos, que el problema de la construcción de las políticas, ¿no? Cómo yo puedo construir una política y cómo baja territorio. Porque si el maestro no tiene idea de lo que es el marco curricular, el maestro va a seguir pensando el perfil de egreso según sus criterios. Pero bueno, hay algo establecido para criteriar, digamos, cómo egresa un estudiante de determinada fase de su formación. Entonces sí, la política educativa tiene muchas patas, muchas vetas, pero vieron que siempre estamos en estas líneas grises, ¿no? Como esta cuestión del derecho a la educación. Siempre tenemos algo plasmado en la ley, algo con lo que todos acordamos, algo con lo que en principio es claro, pero que no siempre se lleva a la práctica y no siempre se cumple. Entonces, la propia ley y el propio dispositivo tiene sus limitaciones.
Tiene sus limitaciones siempre, y la política educativa tiene esas dos dimensiones. La dimensión de la construcción de política y la dimensión fáctica, la dimensión de cómo la traslado al territorio. Si no, sería todo tan fácil, tan sencillo, porque reuniríamos a un conjunto de técnicos que sepan muchísimo de educación, pensarían ideas sobre la educación, la implementarían y fin de la historia. Pero bueno, en la política educativa, que es lo apasionante de la educación, se juega una dimensión subjetiva. Porque la política a la hora de implementarse la implementan personas, con valores, ideas, visiones del mundo, desconocimiento a veces, porque a veces yo puedo tener una política y si la persona no la conoce, ¿cómo hago para que se aplique? Si bien el sistema tiene sus mecanismos jerárquicos, ¿no? Porque en definitiva lo que hace el inspector nacional, el inspector regional, el inspector zonal, es bajar la política educativa. Es decir, bueno, nuestra política educativa está impulsando el trabajo en, lectoescritura para reforzar los procesos de comunicación. Entonces los centros, ¿qué hacen? Profundizan el trabajo en lectoescritura. ¿Qué es lo que te sugiere el inspector? Bueno, trabaja en lectoescritura, trabaja en derechos humanos, trabaja en tal cosa. Pero es como va bajando la política. Pero lo que nos enseña la teoría es que la política tiene una dimensión, ¿sí? Miren como yo lo dije, la política va bajando. Pero para que la política cimente, no siempre funciona que baje. A veces tiene que venir desde el pie, porque desde el pie es que se transforma. Entonces ahí siempre hay como un conjunto de tensiones. Bueno, lo que plantean, que ustedes ya lo habrán visto el año pasado, lo que plantean los historiadores a propósito de la reforma vareliana es, bueno, la reforma vareliana tuvo sentido y tuvo eficacia sencillamente por una razón. Sencillamente por una razón. Se dio en el marco de una dictadura. Esta misma idea la planteás en un marco de consenso y discusión, no sale. Quiénes están a favor, quiénes están en contra, pero bueno, es lo que se plantea, ¿no? O sea, el lugar que tienen los sujetos a la hora de pensar la política. En el proceso de desarrollismo, que nosotros vamos a ver un texto maravilloso de Pablo Gentili, que es brillante, que se llama El Consenso de Washington, que ustedes ya lo tienen en la plataforma y lo vamos a ver para la clase que viene, que ahí el autor plantea algo muy interesante. Plantea algo vinculado a los intereses que se entretejen a la hora de pensar las políticas educativas. Y una característica del marco curricular, que el marco curricular no se le ocurrió al gobierno progresista y fue una idea de... No, el marco curricular, los marcos curriculares se vienen creando en distintos países de América Latina. No es algo que surgió de acá y es una idea propia. Hay una idea de marco curricular global. Bueno, que se cristalizó en este texto, que bueno, veremos que asidero tiene en la práctica, ¿no? Hay un elemento que obstaculiza las políticas educativas, es en este diálogo entre la política educativa y la práctica, la fáctica, ¿no? Esta idea de que yo puedo tener muy lindas ideas, pero genial, a ver, ¿cómo las cristalizo en la materialidad de todos los días? Entonces acá lo que aparece es, en la década de los 90, aparece el auge de las políticas educativas en América Latina. Y el tema central de las políticas educativas van a tener una congruencia con las políticas sociales o con la dimensión política de los países. Y ahí tenemos un lugar importante que van a ocupar los gobiernos desarrollistas. ¿Qué son los gobiernos desarrollistas? Hay un conjunto de gobiernos. Ustedes saben que en la década de los 70, 80, América Latina atraviesa un conjunto de problemas estructurales, un conjunto de problemas sociales, analfabetismo, miseria, hambre, deserción escolar. Y golpes de Estado. Y golpes de Estado. Resultados paupérrimos en la educación. Entonces, ¿qué pasa? Los países desarrollados, y acá miren qué término estoy usando, países desarrollados,
y acá vamos a explicar la conexión que hay entre política educativa y economía, que es curiosa, puede decir una política educativa ligada a la economía. ¿Qué tendrá que ver la economía con la política educativa? Bueno, tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque los países desarrollados emplean y despliegan un conjunto de estrategias cuando estaban en vías de desarrollo, cuando tenían problemas económicos, para alcanzar niveles de desarrollo. Entonces los países desarrollados empiezan a crear fórmulas de desarrollo, que es a lo que se llama desarrollismo. Esas fórmulas, comillas, de desarrollo van a proponer un conjunto de medidas, por ejemplo, para estimular la economía, para estimular el comercio, para estimular la inversión, que van a generar que se subviertan algunos resultados negativos en la educación, en la economía de los países. Entonces hay países que pasan de un subdesarrollo a un desarrollo. No comió el arroz. ¿Qué? No comió el arroz. Comí un poco más de la... Entonces, en la época de los 90 se empieza a crear, fines de los 80, se empieza a crear como una especie de culto al desarrollismo. Te lo guardé para ti, gracias. Es decir, se empiezan a creer que si los países subdesarrollados, los países pobres, comienzan a aplicar un conjunto de medidas, van a poder subvertir su pobreza. Obviamente desde una perspectiva economicista y desde una perspectiva que pierde de vista que la importancia de la distribución de la riqueza y del lugar de los países en el espectro mundial, ¿no? No vas a comparar cómo se puede recuperar un país que es una potencia, que tiene determinadas sustentos de materialidad, por ejemplo, yo qué sé, la capacidad de producción, la capacidad de... O sea, no vas a comparar con un país países que tienen petróleo, con países que de pronto no tienen nada. Entonces se empieza a crear, y miren cómo se liga la política educativa a lo económico. La política educativa no es estrictamente de orden educativo. La política educativa es de orden estructural. Es decir, es una pata más de lo social y de lo político. A ver, todos los gobiernos tienen un proyecto, todos los gobiernos tienen una idea, un horizonte que pretenden alcanzar y que lo proponen y que por eso la gente les vota, ¿no? Bueno, ese proyecto, ¿cómo se va a alcanzar? A partir de un conjunto de medidas, por ejemplo, en la seguridad, en la educación, en la comunicación, en la economía. Entonces, esas medidas son las que se van a impulsar. Entonces, en la década de los 60, 70, 80, donde había una crisis estructural de los países subdesarrollados, los economistas empiezan a ver que si se aplican determinadas medidas, los países pueden subvertir su subdesarrollo. Lo cual no tiene asidero porque los países pobres siguen siendo pobres. América Latina sigue con números de desigualdad y de pobreza alarmantes. Entonces no es tan fácil que yo aplique un método y subvierto todo, si no hay una modificación de cuestiones estructurales. ¿Se entiende lo que digo? Pero el desarrollismo tenía una creencia en que el impulso de determinados postulados y de determinadas prácticas iba a traer como resultado el desarrollo de la educación y el desarrollo de los países. Entonces, es así que aparece en el campo de la educación un desplazamiento de las ideas que se tenía en el campo político de los países, es decir, había una fórmula para que los países progresaran. Bueno, también tiene que haber una fórmula para que la educación progrese. ¿Y cuál es la fórmula? ¿Cuál era la fórmula? Una pregunta. Sí. O sea que lo que se decía es que si vos aplicabas ciertas medidas, la educación se iba a desarrollar y los países iban a desarrollar. Claro, pero no, primero si vos aplicás ciertas medidas en la economía, los países se van a desarrollar. Ahí está. Entonces, los economistas, ¿qué es lo que plantean? Bueno, si hacemos lo mismo en la educación, o sea, trasladan la lógica, digamos, ¿no? Es decir, si yo aplico esta receta, o sea, a ver, en el campo de la economía esto sí vive y lucha todavía.
O sea, hay economistas que dicen, si ajustás de acá, si apretás de acá, si movés para acá, si hacés la economía crece. Y bueno, y obtienen de repente resultados de crecimiento. No están midiendo las consecuencias sociales, por ejemplo, ¿no? O sea, pero las recetas se aplican y hay resultados que se obtienen a veces. O sea que ellos decían que como si implementabas determinadas medidas en la economía, el país iba a desarrollarse implementando medidas económicas en la educación iba... Medidas económicas no, medidas educativas. O sea, la receta que vos aplicabas para la economía... El mismo razonamiento, hacerlo pero en la educación. Exacto, pero no era que iban a aplicar medidas económicas en la educación, por ejemplo, estimular más recursos, brindar más... No. Decían, aplicate una receta para que esto funcione. Pero no se trataba de más recursos estrictamente. No es que van a sacar de la economía a la educación, no. Sacan la idea, pero no la plata. ¿Se entiende? No ponen un peso. Lo que dicen es, si se aplica un conjunto de medidas, así como los países logran desarrollarse, la educación va a tender a desarrollarse. Entonces acá es como desembarca, que esto lo vamos a ver en el texto de Pablo Gentili, que también yo les voy a dejar, yo me voy a anotar acá, les voy a dejar un video para que vean, es cortito, de Pablo Gentili es un referente latinoamericano en el campo de la educación, y viene analizando esta cuestión, y después esta cuestión de la política educativa, de las políticas educativas en América Latina, y habla de esta cuestión, esta lectura política de la política, y esta lectura desde lo económico. Entonces, él habla del consenso de Washington, y ahí plantea qué es el consenso de Washington, y cómo ese consenso trata de extrapolarse a la educación. Básicamente es eso lo que plantea el autor, así que yo les voy a dejar video del autor, y a su vez ya tienen el texto para que ustedes vayan leyendo. Van a encontrar, ustedes googlean el nombre del autor y van a encontrar millones de conferencias. Está buscando Gentili, es con I final. Pablo Gentili. ¿Cómo? Gentili, con I final, pues yo estaba buscando Gentile y me parecía otra. Pablo Gentili, sí. Profe, y perdón que te corte, porque en realidad... viste como que nos hablamos un montón de todo en pedagogía y me quedé tipo en una parte arriba cuando estábamos hablando de las ideas fuerzas y habíamos dicho que van a estar centradas siempre en el estudiante como centro de la educación, la educación como derecho humano fundamental, el aprendizaje como una construcción personal y colectiva, es eso de la construcción con el otro. ¿Y cortamos ahí o hay alguna otra? No, hay más. La enseñanza como una actividad intencional. Exacto. El ambiente y todo eso. Ahí está. Bueno, eso de la enseñanza como una actividad intencional es una variable interesante. Está bueno que ustedes me traigan a tema, porque si no yo arranco a hablar y empiezo a trabajar Pablo Gentili o sigo de largo. Está perfecto. Entonces, estas ideas fuerza plantean dimensiones en cuanto al lugar del estudiante, al lugar del docente, el lugar de los contenidos, el lugar de la idea como política, el lugar de los derechos humanos. Entonces dice, la educación tiene que ser algo intencionado. O sea, los contenidos, el currículum, tiene que ser algo que se centre en una intención. No es un hacer por hacer, sino es un hacer con una intención específica. Y eso va a implicar una planificación y una evaluación por parte del docente. Es decir, va a implicar que el docente tenga una actitud activa. Entonces, de acá se desprende el otro punto, que es el lugar de la evaluación. Que te dice la evaluación como dimensión de los procesos de enseñanza y el aprender. Exacto. Quiere decir que hay en la práctica pedagógica una sistemática cadencia entre el hacer y el evaluar lo que hago. No es que yo enseño y lo dejo por ahí. Tengo que ir monitoreando ese avance. ¿Para qué? Para lograr lo que establece el marco curricular.
Si yo digo, bueno, mi función es enseñar tal cosa. No, yo tengo que ir evaluando y monitoreando, pero no monitoreando en qué sabe el otro. Decir, bueno, sabe, no sabe, aprendió, no aprendió, lo entendió, no lo entendió. Sino decir, voy a pensar y a evaluar la relación y el proceso de enseñanza y aprendizaje. Hay otra revisión de la idea de evaluación. Cuando yo evalúo, no estoy mirando solo si tú aprendiste, si tú memorizaste, si tú estudiaste, si tú... No, lo estoy mirando como proceso que nos involucra a las dos partes. Y decir, bueno, no sé, enseñamos el concepto de numeración, enseñamos el concepto de desarrollismo, nadie entendió nada. Bueno, habrá que revisar la práctica pedagógica, habrá que ajustar, tendré que resignificar el tema, tendré que, ya no corre más. Recuerden el elemento central, el estudiante como centro. Ya no corre más aquello, bueno, yo lo enseñé, si no lo entendieron, bueno, suerte. O sea, no corre más. Porque se parte de la premisa de entender ese aprendizaje en relación con la enseñanza. Se supone que no corre, profe. Claro, en el deber ser, que es lo que tiene esto del marco, es como el mundo ideal, ¿no? Como lo del centro del estudiante. Bueno, avísenle a algunos que no lo tienen en cuenta. Pero claramente sería pero, a ver, no es que proponga el centro, el estudiante, en detrimento del lugar del docente, sino en cómo se va a estructurar el sistema. Y decir, bueno, si yo tengo sentido común, yo tengo un contexto de pandemia, ¿no? Y hay la oportunidad de dar clases virtuales. Bueno, si el centro es el estudiante, yo no puedo dejar al estudiante sin la clase virtual, por lo menos que es lo que tenemos en este momento. Yo no puedo dejar al estudiante sin los materiales. Yo no puedo dejar al estudiante sin, no voy a pensar en mí. Decir, no, yo no sé usar la computadora. Entonces no la uso, porque no es el centro yo, mi persona, sino que lo que tenemos que apostar para que una educación funcione es al sujeto de la educación. Es decir, cuando ustedes vayan a las escuelas, cuando ustedes van a la práctica, van a decir, bueno, yo voy a ajustar a lo mejor para los sujetos. Capaz que a mí a la hora del recreo me gusta quedarme sentada calentita en el salón conversando con mis compañeras. Pero bueno, yo sé que el recreo los niños están jugando y hay algo del orden de, bueno, cuidarlos, bicharlos, esta cosa, ¿no? O sea, porque ¿cuál es el centro? No es que yo esté que no quiere decir que no pueda estar calentita y tomar un tecito, y no quiere decir eso. Lo que siempre decir, bueno, vamos a hacer una actividad educativa. No voy a mirar la hora, o sea, pasa muchas veces, ¿no? Por ejemplo, me recordaba cuando hacían las reuniones o sea, había una época donde los padres solo podían venir, supónganse que ustedes citaban a los padres a una reunión porque, yo qué sé, fulanito tenía tal problema. Porque en general se portaba mal, obvio. Porque en general también esta concepción, ¿no? O sea, hablar con la familia cuando hay algo mal, ¿no? Grave error. Tiene que haber un diálogo. Los padres se sorprenden cuando vos llamás para felicitarlos por el hijo. Exacto. Porque es la costumbre, a vos te llaman si tu hijo se mandó una tremenda, ¿no? Claro. Para decirte, che, mirá que estudia, lee re bien y todo, no. Exacto. Yo lo hacía durante el año muchísimo, bueno, además de talleres con padres un montón, hacía reuniones personalizadas para hablar sobre los chiquilines. Y para hablar sobre todo, ¿no? O sea, las cosas que estaban buenas, las cosas que no estaban tan buenas, simplemente para conversar. Y claramente los padres lo agradecían, porque desde mi perspectiva yo les comentaba lo que veía, ellos me comentaban lo que veían, y había como una retroalimentación interesante. Entonces, volviendo a esta cosa de la centralidad del estudiante, a veces, ¿qué pasa? Bueno, mi horario de trabajo es de 13 a 17. Yo la reunión de padres las tengo que poner dentro de ese horario. Y la reunión de padres la voy a poner a la hora que viene el profesor de gimnasia de, yo qué sé, no sé, supónganse, de 16 a las 16:30. Sí, solo sí en ese horario. Entonces, ahí se juega, ahí entran en tensión algunas cosas. Porque por un lado, sí, como trabajador yo tengo ese horario de trabajo pautado, yo tengo ese horario de trabajo determinado, pero también si el estudiante es el centro, yo sé que si sí, solo sí, pongo una
reunión a tal hora, voy a excluir a algunos. Que no se trata de decir, bueno, yo tengo que ajustarme a la agenda de todas las familias y ver cómo... Pero digo, a veces también esa mediación, ¿no? De decir, bueno, a ver, tal día no podés, bueno, ¿qué te parece si...? Y a veces eso, como no perder de vista dónde está el centro. Que nos pasa a nosotros cuando también. iba a la escuela, tipo las reuniones de padres las hacían cuando terminaba nosotros de salir de clase, tipo los padres que venían a buscar a los hijos, se quedaban y nosotros nos quedábamos ahí en el patio jugando. Me acuerdo que estaba buenísimo, porque aparte nadie nos veía, vayamos a hacer felicidad, hacíamos cualquier cosa. Y me acuerdo también que aquellos padres que no podían, porque viste que hay niños que van y vuelven en camioneta, aquellos padres que no podían, les hacían como reuniones personalizadas. Exactamente. Bueno, igual ahí se depende de la buena voluntad de la dirección. ¿Cómo? Porque que ahí también se depende de la buena voluntad de la dirección, porque por lo general la directora es la que cierra la escuela. Y por lo general se cierra, no sé, 5 y 10, por ejemplo. En general, bueno, no, esto sí lo digo desde mi experiencia personal, no sé cómo es cada caso particular, pero en general, la directora no tendría problema porque tendría que favorecer al intercambio de las familias con los maestros, ¿no? En teoría. Por eso, en teoría, el horario no sería un problema. Lo que se instala a veces como problema es esta cosa de decir, bueno, a mí no me pagan porque serían horas extra. Que es en el drama que nosotros corremos siempre, ¿no? Decir, siempre entra la plata. Yo coordino con mi paralela, ¿no? Con mi compañera paralela. Y bueno, nos reunimos el fin de semana. Pero eso no es remunerado. Pero no lo estoy diciendo en un tema de juzgar porque fácticamente no es remunerado. Entonces, la pregunta es, como trabajador, ¿tengo que hacer cosas fuera de horario? ¿Tengo que llevarme la planificación a mi casa? ¿Cuál es el mandato? ¿Es simbólico, subjetivo? Se supone que no, pero en la realidad, o sea, claramente tenés que llevar la planificación a tu casa, claro, los es parte en tu del casa, los cuadernos que dicen, sí, obvio, o sea, la gente que dice que los maestros trabajan 4 horas, ¿de dónde? Las 24 horas del día estaban. Exactamente. O sea, pero ven cómo se entreteje en un conjunto de variables que en la práctica se tensan. Porque vos después tenés, cuando haces una sala de docentes, tenés maestras que imagínense el rol del director, ¿no? Qué complicado. Porque vos tenés docentes, yo me acuerdo que en mi escuela siempre se estilaba hacer una kermés, una actividad súper grande y que nucleaba a toda la comunidad y a la gente le encantaba, porque los niños cantaban, bailaban, hacían actividades recreativas y era todo el día. Y me acuerdo que era los sábados, era una tradición, tipo por, yo qué sé, octubre, ya cuando hacía más calorcito, noviembre, se hacía la jornada un sábado, entonces se iban desde el sábado de mañana hasta la noche, y terminaba con baile, con actuaciones y todo eso, ¿no? Entonces, era una tradición y era parte constitutiva de la identidad de la escuela, las fiestas de la escuela, ¿tá? Que organizaban las familias, que toda la comunidad se guardaba ese día para ir a la fiesta de la escuela. Los padres ya sabían que ese sábado era la fiesta de la escuela. Entonces iba toda la comunidad. Entonces se generaba un diálogo, y toda la previa, ¿no? De preparar, porque lo preparaban entre los maestros, se dividían tareas, bla, 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 bla. Bueno, me acuerdo que en un momento, que yo lo viví trabajando en la escuela, se empezó a plantear por parte de un grupo de maestros, y bueno, pero a mí no me pagan por trabajar los sábados. Yo no tengo por qué venir un sábado a estar todo el día en la escuela si a mí no me pagan. No vengas. Entonces era el gran debate, o sea, era el gran debate filosófico y ético, porque por un lado, lo que planteaban tenía razón, pero por otro lado, vos decís, ¿hasta dónde se tensa, ¿no?, una cosa y la otra? Es que podríamos hablar horas de la romantización sobre la vocación docente. Exacto. Porque hay una cosa de romantizar y porque la vocación docente... Sí, obvio, como que tenés que vivir solo para... Claro, obvio, total. Exacto. No sé si vos trabajás se re-romantizan, como vos decís, claro. Te dice, ay, quédate un ratito más, porque no sé, van a venir... No, yo me voy porque este es mi horario, chau. Exacto. Pero también tenemos como
un tema ético nosotras que cargamos y que decimos, ay, bueno, pero vino el padre, qué sé yo, 5:15, bueno, me quedo a conversar con él porque es necesario, pero no te corresponde porque no te lo pagan. Entonces, como que están esas dos posturas y las dos son válidas, no sé con cuál me quedaría yo. Y lo que genera es en el otro una idea de que vos tenés obligación. ¿Y cómo la maestra de tal clase no se quedó? No, pero no se tiene por qué quedar. Incluso hasta los directores lo toman como, bueno, no te quedaste, Eso es bien interesante. Bueno, porque en muchos otros trabajos... Pero pasan todos los... Dale, Vir. Dale. Te puedo decir por experiencia de que pasan todos los trabajos. En muchos trabajos pasa eso. Y que en vez de tener la directora tenés un jefe o una jefa. Claro, pero, tipo, ahí está lo que ve la sociedad también del te vas trabajo docente, a tu casa, ¿no? Progresar, y también si querés, no sé, ascender en la empresa donde estés, o si tenés tu propio emprendimiento, o sea, siempre te llevas cosas a tu casa, o sea, no es solo de la docencia. Está bien de que debería cumplirse un horario, y sí, uno está en todo el derecho de decir trabajo hasta las 5, me pago hasta las 5, a las 5:05 estoy en la vereda, pero la realidad es que no pasa ahí y no pasa en ningún lugar casi. Exacto. Salvo que sea un... No sé, se me viene a la mente, digo, los trabajos, qué sé yo, de la Revolución Industrial, donde era fábrica, donde se cumplía de 8 a 5, el horario que fuese, y ya estaba, pero era todo como automatizado. Exacto, exactamente. Y eso hay que pensarlo, y les digo nota al pie, porque esa es una de las cosas que yo voy a trabajar en mi tesis de doctorado. Es decir, bueno, ¿qué elementos se fueron impregnando en el ser y en el hacer del maestro que generan este tipo de cosas, como decían ustedes hoy, que esta cosa del sacrificio y que colocan al otro en un lugar de decepción si vos no lo hacés? ¿Pero cómo te quedás? Tipo, ahí es lo que digo, tipo, o sea, en otros trabajos también pasa, ¿no? Pero es como que pero la con gente la le importa maestra, un bledo. Pero con la maestra es tipo peor. Si vos no te quedás, ay, sos horrible, parás, sos horrible, sos la peor maestra, tipo no sé qué. Y con otras cosas que ponele no, lo hacen y la gente le importa un bledo. Lo hacelo, está bárbaro, te quedés girante, fantástico. No te quedes, Pedro, no pasa nada. Pero con el docente es como que está mal visto. O como Claro. el mito de que tenés un montón de vacaciones, lo primero que... Tres meses de vacaciones. Tenés 3 meses de vacaciones, qué papa. Así pero cualquiera es maestro. Se generó en algún momento y se ha ido como no es la palabra agrandando, como cultivando algo. Exacto. De que la gente es como una cosa general de que se piensa de esa manera. Exactamente. La sociedad lo piensa así del docente. Y después... Bueno, y todo está en el origen, en cómo se formó nuestra profesión, que se formó vinculada al sacrificio, el sacerdocio, un lugar específico de la mujer, porque no cualquier mujer es maestra, en el imaginario. Ustedes piensen todo el lío que se armó con estas mujeres, estas maestras compañeras, que salieron unas fotos en las redes que estaban en bikini o no sé bien qué historia. O sea, se generó una foto, se generó un asunto. Ya de por sí la mujer es castigada, ¿no? Ya de por sí la mujer es culpada. Pero si es maestra, mucho más. Y si es la maestra de mi hijo, todo bien, pero yo no la quiero ver a la maestra de mi hijo de bikini. Entonces, ahí hay una cuestión cultural, ahí hay una cuestión que viene desde la génesis que hay que problematizar. Porque ¿en qué lugar estamos? Somos trabajadoras, pero ¿cuál es el alcance de nosotras como trabajadoras? También hay un lugar de compromiso con la práctica, pero bueno, ¿hasta dónde va ese compromiso? ¿Hasta el sacerdocio me tengo que inmolar? Hay casos de maestras que han terminado en un juzgado, durmiendo toda la noche, esperando que venga el padre de fulanito, que el juez, que no sé qué. Entonces digo, y obvio que soy la primera en defender el derecho de los niños, pero digo, hay que racionalizarlo y hay que ponerle luz teórica a esto. Para nosotros tener herramientas para decir, bueno, ¿dónde nos posicionamos? Porque, dale. No, yo siento que también esa creencia de la sociedad viene por parte de que estás trabajando con niños, adolescentes. Entonces, ahí es cuando dicen, no, pero la maestra es como uno de los ejemplos a seguir del niño. Vos estás enfrente como un ejemplo.
Pero, a ver, vos, padre, madre, también sos un ejemplo a seguir, y es tu hijo, entonces yo no soy el ejemplo a seguir, yo solamente estoy para educarlo, y educarlo dentro de la escuela, porque la educación no es solamente de la puerta de la escuela hacia adentro. Creo que eso está súper infravalorado. Por ejemplo, la otra vuelta estaba en el ómnibus unos gurises, el ómnibus estaba pasando por un asentamiento, y unos gurises estaban jugando con piedras, tiraron una piedra al ómnibus, rompieron todo. Lo primero que escuché fue la educación en Uruguay, que está horrible. O sea, la maestra de ese niño es la culpable de que ese niño tire la piedra al ómnibus. Y ahí es cuando entra todo ronda en la educación, y todo es culpa de la maestra, todo es culpa de la educación, todo es culpa de la escuela. Y si no, no es así. Exacto. También Piensen también hasta dónde llega nuestro contrato. Porque se llegó a discutir, bueno, la maestra es maestra 24 horas. ¿Y eso qué se supone? ¿Que yo tengo que vivir en un estado de levitando porque soy maestra? O sea, hay cosas delirantes. Y que ustedes me dirán, bueno, pero eso cuando surgió, pero eso se está discutiendo hoy, ayer. Que se hacían los debates y bueno, el policía es 24 horas, la maestra es 24 horas. Yo tengo que estar dando el ejemplo 24 horas. O sea, ¿hasta dónde va mi contrato y hasta dónde es un trabajo? Pues si yo tengo que estar 24 horas siendo el personaje ese que tengo que mostrar, no sé, o sea, es un tema ahí interesante. A Yamila había levantado la mano, me parece. no, sí, era para decir eso. No, pará, no. Yamila Sí, era sí, pero yo. alguien más. No, además de Yamila, alguien más. Yo vi otra manito levantada. Agustina. Yo vi una manito acá abajo que me parece que era de Agustina. Habían hablado algo en el chat. A ver. Alguien había escrito. Sí, Jocelyn, cuando estaba hablando la profe del marco, como la profe había dicho como que hay maestras que hoy en día capaz que le preguntás y no tienen ni idea lo que era el marco, entonces ella preguntaba que qué pasaba con esas maestras que son recibidas hace 20 años o más y que no conocen el marco, quién es que regula a esas maestras. Ah, bueno, está buena la pregunta, porque en realidad no importa si te recibiste hace 5 años, 1 año o 20 años. El marco curricular se crea y, en definitiva, todo lo que es parte de la política educativa tiene que articularse con la práctica. Y ahí vos tenés mecanismos mediante las inspecciones, las direcciones, de hacer conocer y de intercambiar sobre eso. Además de que puede haber un motus propio de que vos te quieras formar y te quieras estar interiorizando todo el tiempo. Pero se supone que eso tiene que bajar, y ven cómo lo digo, entre comillas, porque hay una idea de bajada. Tenemos inspector regional, zonal, inspector técnico regional, zonal, de director, maestro, o sea, donde bajan, digamos, los lineamientos de política. Entonces, a veces lo que pasa es que el propio sistema falla en la difusión de sus propias políticas. No puede ser que un maestro no conozca la ley de educación. No puede ser que un maestro no conozca el marco curricular. Es decir, no se trata de que lo conozca a rajatabla y que tenga que... No, decir, bueno, hay algo que se llama marco curricular, que establece lineamientos generales comunes, es algo que tiene un alcance regional, latinoamericano, tiene ideas fuerza, que van a sustentar una idea de enseñanza, una idea de aprendizaje, una idea de sujeto de la educación, y volviendo a la idea de fuerza, la noción de evaluación, como una dimensión de este proceso, los ambientes de aprendizaje, ahí hay otra cosa interesante, ambientes de aprendizaje que favorezcan la circulación de la cultura barrial, la cultura institucional, ¿sí? Esa cultura propia de la sociedad en la que vive el niño, en la que vive el sujeto. Entonces todo eso tiene que estar en circulación, todo eso tiene que ponerse a consideración de los niños. El hábitat humano, digamos, es un ámbito social mediante los cuales va a circular la cultura dominante.
Entonces, bueno, la escuela tiene que acompasarse a la circulación de esa cultura. Entonces, dentro del marco se explica, bueno, qué son esos ambientes, y dice, bueno, los ambientes de aprendizaje van a tener algunas características específicas. Los ambientes de aprendizaje se instalan y se construyen a partir de una intencionalidad. Esa intencionalidad ustedes la van a ver dentro del proyecto educativo, que tiene una escuela, que tiene una clase. Estos ambientes van a brindar posibilidades de interacción, de intercambio, propias del contexto y del proyecto de aprendizaje. Y van a habilitar oportunidades de desarrollo de la experiencia y los procesos de grupalidad. Eso van a requerir multiplicidad de recursos, ¿sí? Por ejemplo, estamos pensando en las bibliotecas barriales, las plazas públicas, ¿no? Cuando en la escuela habilitan y generan una biblioteca donde todo el barrio participa y trae libros, o hacen una cancha de fútbol donde se puede jugar, donde se puede intercambiar. Entonces dice, todos los ambientes son ambientes pensados. Esto lo que nos muestra el marco curricular es que la educación tiene mucho de planificación, no de azar, sino de planificación, de pensamiento, de ideas, que se cristalizan en una práctica concreta. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Capaz que me voy de nuevo para el rol docente y capaz que querés seguir con el marco, pero se dice que el docente, si vienen a pegarle, no se puede defender en el sentido, no puede defenderse con un golpe. Eso, no estoy incentivando la violencia ni mucho menos, ¿no? Pero eso también no es como una idea del docente. O sea, ¿por qué me tengo que dejar pegar? Porque soy docente. Puede ir por ese lado también lo que veníamos hablando. La maestra puesta en un pedestal, esa persona que no fuma cerca de la institución, esa maestra, esa persona que no insulta, varios, entre otras cosas. ¿Tiene que ver eso de que el docente no se pueda defender con un golpe, con eso? Es excelente la apreciación que vos hacés, porque en definitiva, lo que subyace a eso, obvio que estoy de acuerdo, que no vamos a estar matándonos a palos todo el mundo, pero claro, pero también hay algo del orden de decir, bueno, el maestro tiene que sostener, ¿qué es lo que hay que sostener? Sostener tu lugar tu lugar como superioridad, como parte del Estado. Entonces ahí también hay muy interesante lo que vos planteás, porque ahí también hay un razonamiento de que yo estoy por encima del otro y represento una institucionalidad y estoy arriba en el sentido de que no voy a bajar a pelear contigo, ¿no? No me voy a poner a la par de pelear con... Entonces también ahí simbólicamente opera ese lugar, ¿sí?, que nosotros creemos que seguimos teniendo. Pero ¿para qué? Para ese padre, esa madre, no sé si lo seguimos teniendo. O sí, porque de repente no nos está pegando a nosotros, sino le está pegando al Estado, que no le está prestando atención. Yo soy la figura más cercana que tiene el Estado. Primero, que no esté trabajando. Segundo, que todavía no soy maestra. Y tercero, sí. Pero me duele, no me pegues. Pero no me pegues, claro. Pero no me pegues. Claro, todo bien, pero soy una persona. Todos los reclamos y las cosas van a la escuela porque la maestra es la cara visible del Estado y la que más acceso se tiene. Exactamente. Entonces la maestra se constituye, pero ven teóricamente la densidad que tiene esto, ¿no? Nosotros nos terminamos constituyendo en un cuasi objeto, porque no soy Verónica, dejo de ser yo
para constituirme en esa entelequia, Dice que es la como un palabra pedazo de del Dios que Estado, no se debe hablar la de cual tiene que resolver los forma líos, inadecuada. ver qué quiere la madre, Que se estar debe siempre con una hablar con sonrisa, corrección y con no sacarse respeto fotos, por para- supuesto, y subirlas a las redes, La iglesia- no tener la Biblia Tinder, dice no también tomar que usted no cerveza, tiene no que salir con tratar sus mal a su amigas. familia. O sea, Y yo ¿por qué? trato Porque mal hay a un nadie, conjunto ni de pegarle, ni creencias, dejar a un los hijos conjunto de tirados, demandas y simbólicas. salvar Sí, vidas. yo Yo iba a ver a la 50 maestra en hijos Tinder, bueno, no tirados, sé. por eso está enojado ¿Se conmigo. entiende? Yo iba a ver a la maestra tomando una cerveza, o sea, Mira, escuche, tremendo, o sea, Pero te puede pasar algo, ponerle ¿cómo una maestra va a estar tomando cerveza? apareces Eso es en Tinder y perjuicio un padre de la te sociedad. ¿te puede pasar algo? Pero yo Perjuicio. no No. dije eso. Perjuicio. O sea, A mí a ver, también, porque legal el día no. de mi cumpleaños tomé una teóricamente cerveza no, con pero los hasta trámites hace que poco son estábamos legales. discutiendo si la Me maestra podía trataron sacarse fotos de de borracha bikini. y yo no soy borracha. Entonces yo te diría que legalmente no te va a pasar nada, porque en definitiva, ¿qué te van a decir? Bueno, yo puedo tener una red social que quiera, pero ahí entran a jugar un Usted es conjunto parte de de la sociedad argumentos perjuiciosa de los maestros. que hacen tambalear el argumento Y yo práctico, soy bien digamos. educada, sé lo Porque que la está gente te bien, empieza a lo decir que esto está que mal. A mí me soy, educaron sí, mis pero la padres y maestra me de mi educa la hijo de Biblia bikini, ¿con mucho qué más. necesidad? Y el que ¿Para no quiere qué? leer la ¿Por qué se Biblia puso una porque no quiere pollerita? marchar derecho. Estas cositas porque como sabe niñas, que la palabra de pero que Dios nos es colocan en un correcta. lugar de discusión. Perjuiciosa. Así que Porque yo afecta te la digo, Le docena. puede pasar. Está pasando el magisterio ahora con las Yo no chiquilinas digo estaban que contando, adoren y santos nosotros ni nos que nada. avalamos La palabra de de Dios está estamos, escrita. digamos, en Los la que libertad de fallan, expresión, después les y va uno mal. dice, no me va a pasar nada Los que no porque hacen lo estamos en correcto. ¿Qué tiene que democracia ver y existe la eso? libertad de ¿Qué expresión. tiene ¿Hasta que qué ver? punto? Pero ahora la Los llaman chiquilinos a aclarar. son Tiene que ver con la espantosos educación. ahora. Porque toda Entonces, la Biblia exacto. No te sé habla si de es como, ay, educación, bueno, voy a de lo que debe las hacer redes y de lo que no. va a No pasar tiene nada. nada que ver con lo que yo Totalmente, estoy hablando. totalmente. Vaya, cocina, Bueno, vaya, a ver, vaya, está muy bueno, no voy a Lucía, porque comer. me hiciste acordar de algo. A las Porque- compañeras las echaron del ¿Sabes trabajo. por qué yo sé? A Porque las me tengo compañeras que bañar maestras. temprano. Yo no sé me porque tengo yo ni que vi la depilar, foto, no ni la menor idea mañana que era. tengo No, yo médico. tampoco, me enteré que era Tengo que tipo salir los de Pero la las del colegio. despidieron. Bueno, Las y espero que despidieron cuando sin pena venga, ni si gloria. no pude tender Y el la cama, argumento me fue acuesto que con la subieron, cama como capaz que esté. subieron fotos, porque No tampoco se va a se puede morir. empezar a entrar en esa de evaluar de qué Bueno. tan graves fueron las fotos. Porque en definitiva hicieron algo que capaz que nosotros lo evitamos para evitarnos todos los dolores de cabeza. Pero piensen la dimensión que adquiere nuestra imagen. Porque por un lado no valemos nada, ¿no? Hablando en términos... Por un lado somos el último orejón del tarro, pero por otro lado, donde pasa algo que no se ajusta a la norma o a la idea que se tiene de nosotras, cuidado. Estamos en tela de juicio. Y obvio, como dice Lucía, capaz que no te echan de la escuela pública, pero vas a tener unos dolores de cabeza terribles, pero te lo firmo. ¿No? Como esta cosa de, bueno, a ver, vendrá la inspectora, vendrá la directora, y vos fácticamente tenés que decir, mirá, yo soy una trabajadora, soy una mujer mayor de edad, en mi rato libre puedo hacer lo que quiera. Y ahí ya te empezás a limitar vos, ¿no? ¿Cómo? Que ahí te empezás a limitar vos. Tipo, bueno, está, Usted que es una vieja de mente por si me cerrada. pasa esto, por si me pasa aquello. No voy a subir fotos tal cosa, voy a tener cuidado con lo que subo en las redes sociales. Uy, salís al boliche con miedo porque, uy, mira si te encontrás un padre, una madre por ahí y después... Claro. O sea, yo después, señor, no soy solo maestra, ¿entendés? O sea, tengo una vida y cosas para hacer. Y también Claro. tengo malas palabras. Claro. Y salgo y tipo... Eso hay que pensarlo teóricamente. Ay, no me Porque deja vos escuchar. decís, soy maestra, además tengo una vida. Pero en la constitución de nuestra formación, no sé si eso viene de suyo. Porque no termino de ver a la maestra como consagrada a eso. Y en el ideario, que un poco todos lo tenemos, porque en definitiva por algo los padres decían, todo bien, pero la maestra de mi hijo no. Porque si bien hay padres que decían, bueno, sí, está, yo que sé, sacó una foto, pero decía, pero si es la maestra de mi hijo, no quiero. Entonces, ¿qué es lo que hay ahí? O sea, son temas que están en Hipocresía. tensión y que constituyen y hacen parte de nuestra formación, y está buenísimo pensarlo y pensarlos teóricamente. O sea, no, tratar de indagar en eso. Entonces, bueno, también la idea de mi investigación es pensar un poco en la construcción de esa moral de la maestra. Y pensar un poco cuál va a ser el alcance, cuál es el alcance, qué lugar